En el extremo norte del planeta existe una isla cubierta de hielo que durante siglos pareció estar fuera del curso de la historia. Groenlandia fue durante mucho tiempo una periferia silenciosa, una tierra de exploradores vikingos, de pueblos inuit y de administraciones lejanas, aparentemente desconectada de los grandes centros de poder. Pero hoy, ese territorio remoto ha vuelto a ocupar un lugar central en el mapa del mundo. El cambio climático, la apertura de nuevas rutas marítimas y la carrera por los recursos estratégicos han transformado al Ártico en una nueva frontera global. Allí, donde antes había hielo infranqueable, ahora se abren corredores de comercio, proyecciones militares y ambiciones geopolíticas. Groenlandia, situada entre América del Norte, Europa y Eurasia, se ha convertido en una de las llaves de este nuevo espacio, observada con atención por Estados Unidos, China, Rusia y las potencias occidentales. Para entender todo este proceso, contamos con dos historiadores de reconocida trayectoria. La doctora María José Navasal, especialista en historia cultural y los grandes procesos sociales de larga duración, y el doctor Marcial Sánchez Gaete, historiador experto en la relación entre religión, poder y la sociedad en el mundo moderno, que nos guiarán por el pasado, el presente y el futuro de Groenlandia, desde su herencia colonial hasta su papel en la Guerra Fría y su nueva centralidad en el siglo XXI. Este episodio de Secretos de la Historia nos invita a mirar más allá del hielo y descubrir cómo, en esta frontera polar, se está jugando una parte crucial del destino del mundo. Hola Marcial, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo has estado tú? Bien. Sí, estamos bien, estamos bien. Están pasando cosas. Muchas cosas a nivel internacional. Bueno, Una cosa pero oye, y impresionante. este capítulo que estamos preparando, que hemos preparado acá en Secreto de la Historia, eh, como decía Magdalena, promete, vamos. Sí, vamos. ¿Partamos entonces? De todas maneras, genial. Dale, vamos. Marcial, para entender por qué Groenlandia importa hoy, ¿Ya? tenemos que comenzar bastante atrás. Cuando uno piensa en Groenlandia, piensa o se imagina, ¿no es cierto?, mucho hielo, aislamiento, pero históricamente no siempre fue así. ¿Cómo entra esta isla en la historia del mundo? A ver, entra muy temprano Groenlandia. Groenlandia fue conocida por los europeos desde la Edad Media, como tú muy bien sabes, cuando los vikingos procedentes de Islandia se establecieron allí alrededor del siglo X. Bueno, bueno, para ellos no era una tierra misteriosa, María José, sino parte de un amplio espacio atlántico que conectaba Escandinavia, Islandia, Groenlandia y brevemente América del Norte. Entonces esto cambia bastante la imagen de una como isla aislada, ¿verdad? Claro, exactamente. Yo creo que es importante que la gente vaya entendiendo esto, como hoy día se le ve como algo tan aislado. No, 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 no. Tú sabes que durante la Edad Media Groenlandia fue un extremo de un mundo atlántico en expansión. Sin embargo, esos asentamientos desaparecieron y durante siglos la isla quedó fuera de los grandes circuitos europeos. Allí comienza a construirse su imagen de periferia, de borde del mundo. Y entonces, ¿cuándo vuelve a integrarse a un sistema político más amplio? Bueno, mira, eso pasa, a ver, bueno, eso es a partir de la expansión colonial europea. Groenlandia quedó o queda bajo la órbita del Reino de Dinamarca, Noruega, y tras la disolución de esa unión pasa a ser parte del Estado danés. Desde entonces su historia queda ligada a la de un poder europeo que la administra como una posesión lejana, más importante por su posición que por su propia riqueza inmediata. Entonces no era una colonia clásica como la de las Américas o la de África. No, no lo era. Groenlandia no fue un territorio de plantaciones ni de grandes poblaciones sometidas, como hemos visto en la historia de los lugares que tú has mencionado. No, fue sobre todo una colonia de control y de presencia. Dinamarca buscó asegurar su soberanía sobre una isla enorme, escasamente poblada, pero estratégicamente situada, ¿sabes dónde? En el Atlántico Norte. Entonces ya desde el periodo colonial Groenlandia tenía un valor más
geopolítico y económico. Exactamente, María José. Groenlandia era un punto de anclaje. Permitía a Dinamarca proyectar su autoridad hacia el norte del Atlántico y afirmar su condición de potencia marítima. Y en ese sentido, Groenlandia fue una colonia pensada para el largo plazo, no para la ganancia inmediata. Entonces, ¿y cómo se relaciona esto con los pueblos que habitaban la isla? Lo que pasa es que ahí están los pueblos Inuit, eh, los pueblos Inuit, que vivieron durante siglos en Groenlandia, desarrollando formas de vida adaptadas al hielo. Complejo el lugar para Wow. poder existir. Entonces, tenían que adaptarse al hielo, no solamente al hielo, sino también al mar y al entorno, extremadamente exigente. La colonización danesa fue rápidamente tardía y, en muchos casos, más administrativa que demográfica. Sin embargo, significó la incorporación de Groenlandia a un sistema político europeo que eh, eh, definía, ¿El por destino a lo decir, mejor? claro, definía, por decirlo de una forma, como dices muy bien tú, su destino, pero desde afuera. Entonces, eso también es parte de una historia que es mucho más amplia que lo que podríamos denominar el colonialismo moderno. Por eso es lo que tú estás tratando de plantear. Así es. Groenlandia comparte con muchas otras regiones del mundo una experiencia colonial en la que el territorio es integrado a un estado lejano, aunque su población y su cultura sean muy distintas. ¿Sabes que la diferencia es que aquí el factor clave no fue una explotación intensiva, sino el control territorial y también marítimo? Entonces, también desde muy temprano podríamos decir que Groenlandia quedó definida como una periferia dentro de un sistema imperial. Exactamente. Exactamente, María José. Fue una periferia fría, distante, poco poblada, pero políticamente integrada a Europa, como ya hemos dicho. Esa condición marcará toda su historia posterior y explicará el porqué también cuando el mundo cambia, Groenlandia vuelve a aparecer en el centro de las disputas. Podríamos decir entonces que Groenlandia fue durante siglos un territorio silencioso, pero nunca irrelevante. Eso es excelente, una forma de decirlo, María José. Groenlandia fue una frontera lejana, pero siempre estuvo inscrita en la lógica de los imperios marítimos. Y es desde esa herencia colonial que debemos entender todo lo que vendrá después. Entonces, podría ser así como una especie de raconto, ¿te parece? Bueno, Por todo lo que hemos conversado hasta ahora, es que podríamos entender que Groenlandia es una periferia colonial dentro del mundo europeo, pero en el siglo XX su papel cambia radicalmente. Marcial, ¿qué ocurre para que una isla remota se transforme en un punto central hoy de la política mundial? sí, buena pregunta, porque lo que ocurre es la Guerra Fría. Tú sabes que tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos grandes bloques, Por supuesto. encabezados por un lado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Y en ese contexto, el Ártico deja de ser un espacio marginal y se convierte en una frontera estratégica. Groenlandia, por su posición geográfica, queda situada en una línea directa entre América del Norte y Eurasia. Es decir, pasa a ser una especie de corredor geopolítico. Así es, así es. Si pensamos en los mapas de la Guerra Fría, Ujú. la trayectoria más corta para misiles y aviones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿por dónde cruza? Por el Por Ártico, el Ártico. ¿cierto? Entonces Groenlandia se convierte entonces en un punto clave para la detección temprana y la vigilancia militar. Y eso se traduce en una presencia concreta de Estados Unidos en la isla. Sí. A partir de la década de 1940, Estados Unidos instala bases militares en Groenlandia con el acuerdo de Dinamarca. Estas bases forman parte de un sistema de alerta temprana destinado a detectar posibles ataques provenientes del bloque soviético. Por eso se instalan, como te decía, en 1940. Desde Groenlandia se monitorean, por ejemplo, el espacio aéreo y también el espacio cercano al Ártico.
Eso significa que aunque Groenlandia sí seguía siendo danesa, ¿sí? su función real estaba ligada a lo que podría ser la seguridad estadounidense. Así es, así es. Groenlandia se integra, de hecho, al sistema defensivo del Atlántico Norte. Su territorio pasa a ser un eslabón dentro de una red de bases, radares, sistemas de vigilancia que van conectando, ¿de acuerdo?, América del Norte con Europa Occidental. ¿Y cómo entonces todo esto impacta en la identidad propia de Groenlandia? Esa es una excelente pregunta, ¿eh? Porque tiene un impacto bastante profundo. Groenlandia deja de ser solo una colonia periférica y se convierte en un territorio absolutamente estratégico. Su importancia ya no depende de Dinamarca, y eso es bueno decirlo, ya no depende de Dinamarca, sino de su papel en el equilibrio global entre las superpotencias. Wow. ¿Te das cuenta? Por tanto, eso refuerza su valor político y redefine también su lugar en el mundo. Entonces la Guerra Fría va a transformar a Groenlandia en una pieza de un tablero que es mucho mayor. Exactamente. Por tanto, Groenlandia se vuelve parte de una geografía, eh, la podríamos llamar una geografía del medio, María José, y también de la disuasión. Su hielo y también su lejanía esconden una realidad central para la estabilidad global. Desde allí se vigilaba el posible inicio de una guerra nuclear. Entonces eso le da a la isla un peso histórico que normalmente no se percibe. Así es, por eso hacemos el programa, María José, para que la gente entienda que detrás de su apariencia silenciosa, Groenlandia Y blanca y además. blanca, Groenlandia fue uno de los lugares donde se sostuvo el equilibrio del mundo durante la segunda mitad del siglo XX. Qué importante. Entonces estamos hablando que en el fondo hay otro tipo de consecuencias que va a traer esto. Hemos visto a Groenlandia como una colonia europea y luego como pieza estratégica de la Guerra Fría. Pero en el siglo XXI aparece un nuevo factor que lo cambia todo, el deshielo, Sí, el calentamiento global, sí, ¿verdad? claro que sí. Marcial, entonces, ¿por qué el cambio climático transforma de manera tan profunda el papel de Groenlandia en el mundo? Bueno, porque el hielo actúa como una frontera natural, como tú muy bien lo sabes, María José. Durante siglos, grandes zonas del Ártico estuvieron cerradas a la navegación, a la explotación económica, al tránsito regular y también a las investigaciones. A medida que el hielo retrocede, esas barreras desaparecen y el territorio se vuelve absolutamente accesible. Por tanto, Groenlandia deja de ser un espacio aislado y pasa a formar parte de nuevas rutas de comunicación global. Eso explica entonces un cambio geográfico, pero también económico. Exactamente. El deshielo permite no solo navegar por el norte, sino también acceder a recursos que antes estaban prácticamente inaccesibles. Groenlandia posee importantes reservas de minerales estratégicos como las tierras raras, además de otros recursos que son fundamentales para la tecnología moderna. Así es. Tú sabes que las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos, como el neodimio, el lantano o el itrio, que poseen propiedades que son magnéticas, ópticas y eléctricas que son excepcionales. Aunque su nombre sugiere escasez, en realidad está relativamente distribuida en la corteza terrestre. Lo que Mm. las hace estratégicas es que se encuentren dispersas y mezcladas con otros minerales y su separación industrial es compleja, costosa y altamente contaminante. Por esa razón, pocos países dominan toda la cadena de esta producción de este mineral que hasta que es refinerado. Y esos minerales son claves para las industrias como la energía, la electrónica y la defensa. Bueno, así es. ¿Ah? Tú sabes que en el siglo XXI el poder no se mide solo por los territorios, ¿ah? Sino también en el control de cadenas de suministro, como tú muy bien lo dices. Los minerales, como planteaste muy bien, María José, que existen en Groenlandia y que hoy día escuchamos tanto en los medios de comunicación, estas tierras raras, son esenciales para las baterías, sistemas de comunicación y tecnologías avanzadas. Por tanto, eso convierte a la isla en un activo económico de enorme valor potencial hacia el futuro. Pero Groenlandia no es solo un depósito de recursos, también es una encrucijada de rutas. Exactamente, tú sabes que las nuevas rutas polares acortan las distancias entre Asia, Europa Por y América del Norte. Por tanto, Groenlandia se encuentra en una posición absolutamente privilegiada.
dentro de ese nuevo mapa de circulación. Eso refuerza su importancia. Tú sabes que no solo como territorio, María José, sino como un nodo, pero un nodo logístico. Eso me recuerda entonces o nos trae a la memoria otros momentos históricos en que la apertura de rutas cambió el equilibrio del mundo. Si uno mira la historia a largo plazo, las grandes transformaciones del poder global no comienzan necesariamente con guerras, sino que precisamente con rutas. Cuando se abrieron las rutas oceánicas de los siglos XV y XVI, el centro del mundo se desplazó del Mediterráneo al Atlántico. Así es. Venecia, Génova o Constantinopla perdieron peso, mientras Lisboa, Sevilla, Ámsterdam y Londres se convirtieron en los nuevos ejes del sistema mundial. O sea que no fue solo un cambio comercial, como tú muy bien dices, fue una mutación completa del orden del mundo. Tal cual. Cambió donde se acumulaba el capital, donde se construían las flotas, donde se decidía la política internacional, y eso es lo que hoy vuelve a ocurrir con el Ártico. El deshielo está abriendo rutas que antes no existían, acortando dramáticamente las distancias entre Asia, Europa y América del Norte. Bueno, y eso altera todo el mapa del comercio y de la geopolítica, como el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca. Pierden parte de su centralidad y emerge un nuevo corredor polar. Bueno, es lo mismo que pasó cuando los barcos europeos dejaron de depender de las caravanas y de los intermediarios del viejo mundo y se creó un nuevo espacio estratégico. Y en este nuevo espacio, Groenlandia ocupa un lugar clave. Un lugar absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo. Groenlandia funciona hoy como las islas atlánticas en la Edad Moderna. No solo en territorio, es una plataforma desde donde se controlan rutas, se vigilan océanos y también se proyecta poder militar y económico. Por eso todas y todos están mirando, te das cuenta que la están mirando. No es una periferia, es una de las llaves del nuevo orden polar. Entonces no estamos viendo solo un fenómeno climático, sino el nacimiento de una nueva frontera histórica. Exactamente, estamos siendo partícipes tú y yo de un hecho histórico, ya que estamos en esto, ¿no? Por supuesto, secretos de la historia. Claro, cuando se abrieron las rutas oceánicas en la Edad Moderna, cambiaron los imperios. Hoy, cuando se abren las rutas del Ártico, estamos ante un fenómeno absolutamente comparable. Groenlandia es una de las llaves de ese nuevo espacio. Entonces, el deshielo no es solo un problema ambiental, sino también un hecho histórico, por lo que un proceso que redondea el espacio global y con ello las relaciones de poder. Groenlandia, una vez más, pasa de la periferia al centro de la historia. Hemos visto hasta ahora cómo Groenlandia pasó de ser una colonia periférica a una pieza central del Ártico contemporáneo. Pero hoy su nombre aparece vinculado a una competencia que es mucho más amplia, marcial. Entonces, ¿por qué Groenlandia se ha convertido en un punto de interés para potencias como Estados Unidos, China y Rusia, todos al mismo tiempo? Bueno, porque estamos viviendo una transición en el sistema internacional. Eso es así. Los grandes polos. Eso es así. Durante décadas, tras la Guerra Fría o tras el fin de la Guerra Fría, el poder global estuvo relativamente concentrado. Hoy vemos el regreso de una competencia entre las grandes potencias. Y el Ártico es uno de los espacios donde esa competencia se expresa con mayor claridad. Groenlandia está situada en el corazón de ese espacio. Eso significa que la isla vuelve a adquirir un papel similar al que tuvo durante la Guerra Fría. Mira, en algunos aspectos sí, pero en otros es distinto. Mira, déjame explicarte, o por lo que yo entiendo. Durante la Guerra Fría, Groenlandia era sobre todo un punto de vigilancia militar. Hoy sigue siendo, pero además, de un territorio, además es un territorio con un enorme valor económico y tecnológico. Bueno, eso lo convierte en un lugar donde convergen distintos tipos de interés. Ahí aparece China,
que no es un país ártico, pero que mira con atención esta región. Exactamente, China se define a sí misma como una potencia cercana al Ártico, porque entiende que las rutas y los recursos del norte serán fundamentales para la economía de su futuro. Su interés por Groenlandia se relaciona con inversiones, investigaciones científicas y acceso a minerales estratégicos. Mientras tanto, Rusia es el país con mayor presencia en el territorio del Ártico. Importante que lo digas, porque así es. Rusia posee una extensa costa ártica y ha reforzado su infraestructura militar y económica en esa región. Para Moscú, el Ártico es una prioridad absolutamente estratégica, igual que para Estados Unidos. Y en ese contexto, Groenlandia aparece como un punto que puede influir en el equilibrio de poder en el extremo norte del planeta. Y Estados Unidos observa todo esto desde una perspectiva de seguridad. Exactamente. Para Washington, Groenlandia forma parte de su sistema de defensa del Atlántico Norte. La presencia de otras potencias en la región es vista como un desafío a ese equilibrio. Por eso la OTAN también considera al Ártico como un espacio estratégico. Entonces, Marcial, Groenlandia queda situada en medio de una red de intereses que absolutamente la están superando. Así es, Groenlandia no es un actor que compita en igualdad de condiciones con estas potencias. Y lo han dicho. Pero es el territorio donde se cruzan sus, sus proyecciones de poder. Y eso la convierte en un punto de fricción dentro del sistema internacional contemporáneo. Lo que vemos hoy entonces es una nueva etapa de lo que podríamos denominar la historia del Ártico. Claro que sí, claro que sí. El Ártico y Groenlandia en particular se han convertido en uno de los escenarios donde se juega el equilibrio del mundo en el siglo XXI. A lo largo de este programa marcial hemos visto cómo Groenlandia pasó de ser una periferia colonial a una pieza clave de la geopolítica contemporánea. Además, para cerrar, quiero plantearte una pregunta que es al mismo tiempo histórica, pero absolutamente actual. ¿Estamos frente a una nueva forma de frontera imperial del siglo XXI? La gran pregunta que se hace y estamos estudiando en los medios. Yo creo que la historia nos muestra que las fronteras imperiales no siempre se parecen a las del pasado. En el siglo XIX eran territorios conquistados y administrados directamente. En el siglo XX fueron zonas de influencia, bases militares y bloqueos ideológicos. Hoy, en el siglo XXI, las fronteras del poder se definen por el control de espacios estratégicos, rutas, recursos y sistemas tecnológicos. Entonces, Groenlandia no sería una colonia en el sentido clásico. Exactamente. No se trata de una colonia poblada por colonos ni gobernada directamente por una potencia extranjera. Se trata de un territorio que concentra intereses globales porque ocupa un lugar clave en la arquitectura del mundo contemporáneo. Eso nos obliga a pensar el imperialismo de otra manera, donde el poder se ejerce a través de acuerdos, inversiones, presencia militar, infraestructura y control de flujo. Groenlandia es una frontera en este sentido moderno, una frontera donde se decide quién tendrá acceso al Ártico, a sus rutas y a sus recursos, y al mismo tiempo es un territorio con una población y una historia propia. Eso es fundamental. Groenlandia no es solo un espacio geográfico, es una sociedad que ha vivido procesos coloniales, transformaciones políticas y también búsquedas de mayor autonomía. Esa dimensión humana es capaz, o mejor dicho, esa dimensión humana, más que es capaz, es parte inseparable de su historia, como en toda historia de todo pueblo que se congrega en un territorio. Entonces, cuando miramos a Groenlandia hoy, vemos mucho más que una isla de hielo. Claro, vemos una frontera histórica, un lugar donde se cruza el pasado colonial, la herencia de la Guerra Fría y los desafíos del siglo XXI. Y quizás al observar esa frontera, también estamos observando hacia dónde se mueve el mundo. Exactamente, Groenlandia nos muestra que la historia no ha terminado, solo ha cambiado de escenario.
¡Wow! ¡Qué temazo hemos tenido hoy en Secretos de la Historia! Nos vemos en un próximo capítulo y los esperamos cordialmente acá, en este canal. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.